Jehová está en medio de ti, poderoso, salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, y sabes nuestro andar. Y tú sabes quiénes somos en realidad. Y también te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu, a través del cual somos perfeccionados y tendemos a la estatura del varón perfecto. Padre, yo te ruego en este momento que esta palabra no caiga en saco roto, sino que dé fruto al 100%, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este canto lo conozco desde que era muy niño y me gustaba mucho, y me sigue gustando. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que pasa después de la tormenta. El título de hoy es Después de la tormenta. Y mientras pensaba en el título de la palabra de Dios en este día, decía, pues podría ser después de la tormenta, o podría ser después de la pandemia, o podría ser el título también después de la destrucción. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Y yo creo que sí es cierto. Más o menos en el año 630 antes de nuestro Señor Jesucristo, y el rey Josías, un hombre que tuvo un corazón muy tierno para Dios, dirigía al pueblo de Judá, y el pueblo de Judá aún así estaba inmerso en el pecado, en la maldad, en la violencia, en la rebeldía, en la idolatría y en toda clase de pecado y de maldad. Y Jehová de los ejércitos, nuestro amoroso Padre eterno, continuamente les estaba mandando a su pueblo mensajes de arrepentimiento. Y encontramos al profeta Sofonías, que significa el Señor protege. En otras palabras, el Señor protege a su pueblo, el Señor protege a sus hijos. Y viene el profeta y describe la ira de Dios contra Judá, contra Filistea, contra Moab, contra Amón, contra Etiopía y contra Asiria, que hemos estado hablando de Asiria durante los últimos meses. Habla de la destrucción en 6 pueblos, en 6 naciones, en 6 imperios. Es interesante notar que el profeta Sofonías fue enviado a Judá, pero también dio palabra de arrepentimiento, palabra de esperanza para las naciones extranjeras. Entonces él habló al pueblo de Dios, pero también habló a los que no se reconocían como el pueblo de Dios. ¿Y cuál fue su mensaje? Su mensaje es: hay una destrucción inminente que viene. Y después de la destrucción sucederán cosas.
Les dice, habrá destrucción si ustedes no se arrepienten. Y aún todavía los invita Dios a través de Sofonías y les dice, arrepiéntanse mientras no llega el día de la destrucción, porque puede haber toda clase de bendición para ustedes, sean mi pueblo o no sean mi pueblo, sean israelitas o no sean israelitas, sean de la nación que sean, si ustedes se arrepienten del mal que han hecho. El único y verdadero, el invisible Dios vivo, derramará bendiciones sobre ustedes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos no atendieron. Llegó el día del juicio, el día de la destrucción, y sin embargo, aún así, Dios da una palabra, un mensaje de esperanza para su pueblo. El otro día hablábamos acerca de que algunos pueblos pecadores, idólatras, fueron completamente aniquilados, pero Dios siempre ha tenido misericordia de sus hijos, de su pueblo. Y aunque sus hijos también serían castigados, pero después de ser castigados, Dios de ellos mismos se proveería de un remanente fiel, un remanente que le ame con sinceridad. La verdad que esta palabra a mí me parece deliciosa, por demás constructiva y por demás de bendición para cada uno de los pueblos que recibieron esta palabra en el tiempo de Sofonías, pero así igualmente lo es en este momento para cada uno de los que escuchamos. Miren, si gustan acompañarme, por favor, Sofonías en el capítulo 2, en el verso 1, nos dice, congréguense y mediten, oh nación sin pudor, nación sin vergüenza, nación pecadora, nación idólatra. Verso 2, Sofonías 2:2. Congréguense y mediten antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuál decreto? El decreto del día del juicio de la destrucción. Y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios. Antes que el día de la ira del Señor venga sobre ustedes. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La destrucción ya estaba decretada. El día del juicio ya estaba determinado. Ya había un día, una fecha y una hora en que iniciaría la destrucción. Y aún así, Dios les está diciendo a sus hijos y a los que no son sus hijos, arrepiéntanse, porque si se arrepienten, habrá bendición para ustedes. Esto es un amor ilimitado. Esto es un amor infinito. Y les dice en el verso 3, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra sus juicios, sus preceptos, sus mandamientos, sus palabras. Busquen la justicia, busquen mansedumbre, es decir, sean mansitos, no broncudos. Busquen ser mansos y no broncudos. Quizá serán guardados en el día del enojo de Jehová. Imagínense el momento en que se desata la destrucción, y aún en medio de la destrucción, aún en medio de cómo va progresando la caída de las ciudades, la muerte de las personas, aún en esos momentos Dios les dice, puede ser que aún en ese momento tenga misericordia de ustedes. Es un Dios misericordioso. Es un Dios potente, poderoso. Y les dice, estos 6 pueblos, estos 6 imperios serán castigados, serán destruidos,
pero después de eso voy a mantener un remanente fiel en mi pueblo. Es decir, que Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, corrige. Y hemos venido hablando de esto. Y dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 15, que al que dé fruto, lo va a podar. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y el que no da fruto será cortado. ¿Para qué? Para destrucción, para ser echado al fuego. Pero el amor de Dios, siendo ilimitado, hasta el último instante, hasta el último momento, hasta el último segundo, existe y hay posibilidad, hay perdón para aquel que sinceramente cambia su actitud hacia Dios. Bendito sea el Señor. De manera que aquí en el capítulo 3, yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué le cantamos a Dios? Y también ha habido gente que me pregunta, ¿y por qué cantarle a Dios? ¿Por qué gozarnos en el Señor? Pues sí, yo ni lo veo, ni lo conozco, ¿cómo me voy a alegrar en Él? ¿Cómo alegrarme en quien no conozco? ¿Alguien podría alegrarse en lo que no conoce? Seguramente que no. Para alegrarnos de que tenemos un carro, pues hay que ver el carro. Porque si alguien me dice, pues ya tienes un carro allá en Europa, y yo, está bien. Para que yo vaya a Europa va a estar difícil. O que me dijeran, ya tienes una cuenta millonaria allá en las Islas Caimán, y yo, órale, pues qué chido. ¿Y cómo le voy a hacer para llegar allá? No puedo alegrarme de la misma manera que si yo estoy viendo el objeto de mi amor. De modo que Dios, para que nosotros podamos gozarnos, alegrarnos en Él, necesitamos conocerlo, saber que es un Dios poderoso. Y así como les decía el título del mensaje, después de la tormenta, después de la pandemia, después de la destrucción, yo me pongo a pensar, ¿conocen ustedes al verdadero Dios vivo que aún después de una pandemia nos ha dado vida? Yo sí lo conozco. Y aquí estoy parado, estoy vivo, respirando. Antes decían, estoy vivito y coleando. Y sí, aquí estamos. Miren cuánta gente falleció. Y déjenme decirles que una pandemia es una broma comparada con el día del juicio del Señor. Nada que ver. Sin embargo, la pandemia vino a mostrarnos qué tan débiles somos, qué tan insignificantes somos, pero también nos vino a mostrar qué tan grande es el poder de Dios. Aquí estamos con vida y tenemos la capacidad de molestarnos, de emberrincharnos o de gozarnos y de alegrarnos. Cada uno de nosotros tiene esa decisión, si nos enojamos o nos alegramos, si vemos las cosas malas de la vida o si vemos las cosas buenas de la vida. Cada uno de nosotros decide en cada instante, en cada vivencia y en cada situación. Pues bien, aquí en el capítulo 3, en el verso 14, porque estamos hablando el día de hoy del profeta Sofonías, que anunció la destrucción de 6 pueblos, y después de la destrucción, Dios se proveería un remanente, es decir, unos pocos que verdaderamente lo amaran con todo su corazón. Mire, dice aquí en el capítulo 3, en el verso 14, dice, canta. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo que lo conoce, le dice, canta, pueblo mío, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, da voces de alegría, y gózate, Israel, y regocíjate de todo tu corazón
en quién me voy a gozar y en quién me voy a alegrar. Decía Habacuc, aunque no haya tortilla, Señor, aunque estén bien caras, o aunque no haya gasolina, o aunque el refrigerador se vacíe, con todo, yo me alegraré en ti. Y aquí el Señor nos dice, canten, hijos de Dios, alégrense y den voces de júbilo. Y si parafraseáramos con Habacuc, con el salmo y la oración de Habacuc, diríamos, aunque las tortillas estén caras, aunque la carne esté cara, aunque el trabajo esté escaso, aunque la gasolina traiga agua, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para darme la vida eterna. Pero más adelante, en el verso 17, dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Esto se me hace un poema hermoso. Nomás pienso en esa situación y digo, la verdad que es algo hermoso y maravilloso que Dios me da la oportunidad de conocerlo. Dios se manifiesta a mí para que yo lo conozca, para que yo tenga idea de su grandeza, de su poder, de su magnificencia, de lo maravilloso y de lo grande que es Él. Y entonces me dice, y nos dice, y les dijo a estos 6 pueblos, les dice, ¿ustedes me conocen? Y algunos de ellos dijeron, sí. Y entonces Él le dijo a todos, canten. Y ellos dijeron, no, no queremos. Y le dijo a Judá, hija de Sión, pueblo mío, canta. Y tenían al rey Josías guiándolos al arrepentimiento también. Y ellos, ¿qué dijeron? No queremos, no nos importa, haz lo que quieras. Y entonces el verdadero Dios vivo les dijo, ¿está bien? Y llegó el día del juicio, y llegó el día de la destrucción, y los 6 reinos fueron derribados y fueron acabados, y después de eso volvió a mirar Dios, y volteó a ver a su pueblo, y dijo, ¿alguno quedó con vida? Y se levantaron como 2, 4, 6, 8, como 9. Se levantaron como 9 en el pueblo de Judá y dijeron, estamos con vida. Amén. Estamos con vida. Y entonces el Señor dice, canta, alégrate, amén, regocíjate en el Señor. Mientras vemos que otros se alejan del Señor, más oportunidad tenemos de acercarnos al Señor. Mientras vemos que otros le dan la espalda al Señor, no digamos como ellos, también nosotros vamos a darle la espalda. No, todo lo contrario, mis hermanos. Los bancos de bendiciones de Dios, del cielo, están a reventar de bendiciones. Pero aquel que se da la vuelta y se va, está desechando al bendecidor, pero también está desechando la bendición. Pero el que tiene un corazón tierno, un corazón que verdaderamente ama y obedece al Señor, no solamente tiene al bendecidor, al Creador, sino también tiene las bendiciones del Señor. Voy a regresar al capítulo 3, en el verso 9, dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos la pureza de labios. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Pureza de labios. Que no profieran nuestros labios majaderías ni malas palabras. Pureza de labios.
Estoy en el capítulo 3, verso 9. Para que todos invoquen, para que todos invoquemos el nombre del Señor, para que le sirvamos de común acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que queremos cantar al Señor? Amén. ¿Y por qué le voy a cantar? Porque Él es poderoso. Porque Él es el que me sostiene la vida, porque Él es el que me da la vida eterna, y aunque las tortillas estén caras, Él me va a dar lo necesario para comprarlas, y también me va a dar las fuerzas para comerlas y disfrutarlas, y que esas tortillas escasas y caras sacien mi estómago y me den vida para seguirlo alabando y adorando y bendiciendo. Es hermoso lo que hace el Señor en nuestras vidas. Luego dice más adelante en el verso 12: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Nosotros no confiamos ni en carros ni en caballos, nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios, porque Él es el que nos dio la vida, porque de Él venimos y hacia Él vamos, si es que lo queremos, si es que nosotros somos dóciles a su palabra. Y el verso 13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia. Él busca que cada uno de nosotros hagamos justicia, fíjense, en los términos de los griegos, en los términos de Platón, es decir, que a cada quien le demos lo que le corresponde, que no seamos ladrones ni adúlteros. Eso es lo que busca el Señor, pero no solamente es la justicia en los términos humanos, sino más allá es la justicia en los términos de Dios. ¿Y cuál es la justicia en los términos de Dios? Que el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio su naturaleza, y de esa naturaleza ahora nosotros podemos presentarnos delante del Padre como hombres y mujeres justos. Y el Señor Jesús tomó el lugar que les corresponde a ustedes y a mí, y pagó para que ahora nosotros podamos disfrutar vida eterna. Dice: el remanente de Israel no dirá mentiras. Los hijos de Dios hablamos con la verdad. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, o sea, que no seamos lenguas viperinas, es decir, lenguas de víbora, que no soltemos veneno con el hocico. Mis hermanos, esto es algo importante para el Señor. Si dice ahí en Santiago que el control del cuerpo, el control del espíritu empieza por la lengua, es importante que no tengamos lengua de víbora. Nuestra boca tiene que proferir palabras del verdadero Dios vivo. Y en la medida en que nosotros, con la ayuda del Espíritu de Cristo, vayamos desarrollándonos en esto, más cerca vamos a estar del Señor, más cerca vamos a estar de los que están alrededor nuestro. Dice: ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios, a través de Sofonías, anuncia la destrucción de 6 pueblos y les dice: arrepiéntanse, y si se arrepienten, aún en medio del progreso de la destrucción, yo los voy a perdonar y yo los voy a bendecir. Pero ellos dijeron: no queremos, no nos importa, nosotros vamos a seguir haciendo lo que se nos da la gana. Y entonces Dios dice: si no quieren, entonces pues se ejecutará el castigo, pero yo voy a guardar un remanente para mí. Y el Señor guardó 9 que verdaderamente lo amaran, que verdaderamente lo consideraran lo más importante en sus vidas. Y después se manifiesta a ellos. ¿Cómo se manifiesta a ellos? Salmo 24:8. Algunas de las manifestaciones de Dios en este momento del pueblo de Judá, después de los momentos en que Dios predice que van a ser destruidos. Salmo 24:8 dice:
¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos que pelea por su pueblo. Él es el Rey de la gloria. Y el Señor se manifiesta como poderoso Salvador, como poderoso guerrero, como el capitán de los ejércitos celestiales que pelea por su pueblo. Y en aquel tiempo peleó por su pueblo Judá, y en este día sigue peleando por cada uno de nosotros que somos su pueblo, que mantenemos labios puros, que mantenemos un corazón humilde y que obedecemos sus palabras. También el Señor se manifestó como gigante. Ahí lo encontramos en Isaías 42. Isaías 42, verso 13. Dice la palabra del Señor: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. El Señor pelea como un gigante junto a los que decidieron mantener sus labios puros. El Señor peleó como un gigante, como un guerrero valiente, por aquellos que decidieron hacer a un lado el pecado y la idolatría. Y en este día, gracias a Dios, que Él sigue haciéndolo por los que hemos decidido mantener labios limpios, corazón humilde, corazón obediente para el Señor. Y también se manifestó como Dios fuerte. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 10, por favor, en el verso 21. Y aquí ya habla de esos 9 israelitas que el Señor se proveyó como remanente. Dice Isaías 10, 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El remanente del Señor volverá al Dios fuerte. Y me regreso a Sofonías. Él es como un gigante junto a sus hijos. Él es Dios fuerte. Él es el capitán de los ejércitos celestiales luchando por sus hijos, por su pueblo. ¿Ustedes quieren estar en esta posición? Yo sí. Aquí dice que Él grita ante los enemigos de su pueblo. En aquel tiempo los enemigos eran los moabitas, los de Amón, los de Filistea, los de Etiopía, eran sus enemigos, y el Señor los destruyó. En el presente, ¿quiénes son los enemigos de ustedes y míos? ¿Hay personas que son nuestros enemigos? Sí. ¿Hay espíritus malignos que son nuestros enemigos? Sí. ¿Nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos? Claro. El Señor pelea como un gigante, como un guerrero valiente, para guardarnos, para darnos paz, para darnos alegría. Dios está en medio de su pueblo. Dios aquí está. Y cuando cantamos que Dios aquí está, es porque cada uno de nosotros lo conocemos y sabemos que Él es poderoso, y sabemos que Él es el que está sosteniendo el latido de nuestro corazón y nuestras fuerzas para reconocer que Él es soberano, que Él es todo
en nuestras vidas. Por eso le dice, pueblo de Dios, gózate en tu Dios. Aunque no tengas ropa nueva, aunque no tengas carro nuevo, gózate en el Señor. Aunque no tengas salud, o quizás tengas una enfermedad terminal, gózate en el Señor. Y cuando nosotros nos gozamos en el Señor se goza y se alegra en nosotros. Regreso a Sofonías 3:14. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Porque Jehová está en medio de ti. Yo me acuerdo que cuando era niño y veíamos este pasaje, yo pensaba que aquí en el centro del pecho tenía un hoyo y que ahí estaba Dios. Y no ha cambiado mucho la idea, yo creo que realmente así es, porque Él está aquí en medio de nuestro cuerpo, en medio de nuestra mente, en medio de nuestro corazón. Pero estoy comprendiendo plenamente que aquí se refiere a que Dios está en medio de su pueblo. Y así como estuvo en medio de su pueblo remanente después de la destrucción, así está en medio de su pueblo remanente el día de hoy después de la pandemia. Y nosotros que pensábamos, decía, ante toda esta situación de la pandemia, no hombre, las iglesias se van a llenar a reventar. Eso era lo que yo pensaba. Y no fue así. Y mucha gente murió y está en el cementerio, y mucha gente murió y ya no regresó a la casa de Dios. Pero Dios siempre se provee de un remanente. Para ustedes, mis hermanos que están allá en casa, qué bueno que nos acompañan, pero si tiene la oportunidad de presentarse en algún lugar cerca de su hogar para alabar y bendecir al Señor, no pierda tiempo. Lo más hermoso es cuando nosotros presencialmente nos alegramos, cantamos al Señor porque Él es poderoso, porque entonces cuando Él recibe esa adoración de labios puros, entonces Él se alegra sobre nosotros. Dice aquí, Jehová está en medio de tu cuerpo, pero también está en medio de tu corazón. Jehová está en medio de tu familia, está en medio de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, todos aquellos que tienen labios limpios de corazón para los demás y para bendecir al Señor. Y luego Él dice, yo soy tu Dios poderoso. ¿Y por qué es poderoso? Porque Él nos salva, porque Él nos ha salvado. Ese es el principal poder de Dios. Sí nos da comida, sí nos da vestido, claro, sí nos da para las tortillas, nos da para la gasolina, Él nos da todo. Pero lo más importante es que Él nos salva. Si Dios quiere, nos puede dar salud, pero lo más importante es que Él nos salva. Eso es lo más importante. Y por eso dice, Él está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría. Qué círculo, qué ciclo tan hermoso. Nosotros le cantamos al Señor con labios puros, y cuando nosotros le cantamos con labios puros, hacemos clic y entonces el Señor se goza en nosotros. Y desde que yo era niño, siempre también esta frase dice, callará de amor. Dice que con los enemigos Él gritará como león rugiente para exterminarlos. Pero con los que Él ama, dice, callará de amor. Y yo siempre me he puesto a pensar en esto. Oye, qué hermosa poesía la de Sofonías, la verdad. ¿Alguna vez ustedes han visto un atardecer y se han quedado viendo cómo se va cayendo el sol? O quizás allá en el mar o en algún paisaje. Hemos visto algunos paisajes en lugares de Hidalgo y de México, o una caída de agua, y nos quedamos viendo y nos quedamos babeando de ver toda esa
hermosura, toda esa belleza. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama contemplación. Y esa contemplación es la que Dios busca que nosotros desarrollemos con Él, que lo contemplemos como el Dios poderoso, grandioso, majestuoso, que es un gigante junto a nosotros. Y Él espera que nosotros de esa manera lo contemplemos. Pero cuando nosotros lo contemplamos así, aquí está la explicación y la palabra dice, Él va a callar de amor. Y yo digo, ¿cómo es ese amor en silencio? ¿Cómo te puedo decir que te amo sin decirlo con palabras? ¿Se podrá? Sí se puede. Sí se puede, porque cuando me quedo viendo un atardecer y veo cómo va avanzando, pues me quedo anonadado y digo, qué hermoso es esto. Y eso es poco en comparación con la grandeza de nuestro Dios. Pero así como nosotros podemos tener contemplación de Dios a través del Espíritu de Cristo, en ese momento otra vez hacemos clic y Dios en ese momento empieza a disfrutarnos como hijos amados y que lo amamos, como hijos que escuchamos y que obedecemos, como hijos que lo bendecimos y que también Él nos bendice. Y entonces yo me imagino a Dios que está mirando hacia donde estaba su remanente y los veía y decía, valió la pena dejar 9, valió la pena dejar 10, porque sus labios son puros. Valió la pena dejarlos con vida porque ellos me aman. Valió la pena dejarlos con vida porque ellos darán testimonio de mí. Qué hermoso pensar en que Dios calle de amor, de gozo, de paz. Y dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Y empieza la orquesta celestial juntamente con Dios a gozarse, a alegrarse y a cantar cánticos e himnos espirituales, porque Él ve a su creación, que somos nosotros, con labios puros, con un corazón humilde, alabándolo y exaltándolo. El Señor callará de amor contemplándonos. Hay otras versiones que dicen, Él calmará tus temores. Nosotros tenemos siempre temor de que el dinero no va a alcanzar, de que la salud se nos está acabando, de que nos estamos haciendo viejos, pero no hay nada que temer cuando estamos con Él. Entonces, imaginen que en ese momento de contemplación que Dios lo está mirando a cada uno de ustedes y nos está diciendo, hijos, no teman. Ustedes tranquilos porque yo estoy con ustedes y cualquier cosa que necesiten, teniéndome a mí, no les va a hacer falta nada. Estoy parafraseando el Salmo 23. En una versión griega, siriaca, dice, el Señor te renovará con su amor. ¿Y a poco no necesitamos renovación? Como iglesia necesitamos renovación. Como personas necesitamos renovación. Todas las heridas pasadas quedarán sanadas y vamos a ser hombres y mujeres nuevos a través de la contemplación de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, otra versión que encontré dice, el Señor te dará nueva vida con su amor. El otro día estaba platicando con una persona que me decía una idea medio loca que me gustó y él sostiene que cada noche cuando nos dormimos, morimos. Y a mí me llamó mucho la atención ese pensamiento porque yo siempre he pensado que después de morir me gustaría regresar para ver qué es lo que está pasando. Pero eso no va a suceder. Pero guiándome con la idea de este amigo, todas las noches me acuesto y duermo, no sé si voy a despertar. Dice aquí en la palabra que despierto porque Él me sostiene.
Pero cada día que amanezco es como si yo regresara para ver qué es lo que está pasando. Lo triste y lo dramático del caso es que millones y millones de veces, miles de días que tiene nuestra existencia, regresamos. Sí, ayúdale con la Biblia porque se le va a caer. Muchas veces, si nuestra vida fuera de 100 años, sería un 365 con 2 ceros, serían 36,500 días. Todos esos días de nuestra existencia, nosotros nos levantamos para ver qué pasó al día siguiente. Sin embargo, muchas veces no hay un verdadero cambio en nosotros. Entonces, si digamos que una persona de 50 años tuvo 18,200 días para ver, para resucitar, para levantarse y ver qué fue lo que dejó el día anterior y qué es lo que viene el día siguiente, y en ese tiempo no fue suficiente para reconsiderar, ¿de qué serviría que después de la muerte regresara? No serviría de nada. Por eso es que dice aquí en la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso dice que Él es fiel, Él nos ha sostenido la vida. Por eso Él nos dice: hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Hija, no te preocupes, yo te voy a renovar, te voy a dar nuevas fuerzas a cada día. Y así como Él le dijo al pueblo remanente, les dijo: no teman, no se preocupen, yo los voy a renovar, yo los voy a multiplicar. Así también el Señor está en medio de nosotros, aunque seamos pocos, pero lo importante es que mantengamos labios puros y un corazón humilde para Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta hermosa poesía que sale de tu corazón y que nos hace comprender que tu amor es verdaderamente infinito. Gracias, Padre, porque nos das miles de oportunidades a través de nuestra existencia para regresar a la vida, entregarte nuestro corazón, para limpiar estos labios que nos has dado y este corazón, volverlo en humildad hacia ti. Sabemos, Padre, que la verdadera fuente de la felicidad, de la alegría, del gozo, de la verdadera vida, eres tú. Y en este momento, Señor, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, y así como tú, Señor, prometiste renovar a tu remanente, así como tú, Señor, nos contemplas y en la contemplación callas de amor y después irrumpes en cánticos espirituales, que de igual forma, Padre, cada uno de nosotros a cada amanecer contemplemos la grandeza de que nos has concedido vida, de que nos has concedido fuerza, y que ese conocimiento irrumpa en cantos de alabanza y de adoración, que te exalten a ti, y en palabras dulces que bendigan a los que están alrededor nuestro. Padre, somos tus hijos y somos tus testimonios vivos, y también, Señor, danos la oportunidad de decirles a los demás que verdaderamente tú eres nuestro dueño, nuestro amo, nuestro salvador, y que estás cual gigante junto a nosotros, y que mientras te tenemos a ti no nos faltará nada, ni hay nada que temer. Te ruego todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.